Buenas tardes a todos y a todas. Hoy va a tener lugar la última de las conferencias que hemos organizado desde ICOMOS y cuyo ciclo tiene por título El patrimonio de la arquitectura moderna del siglo XX. En este caso tenemos como invitados a Daniel Villalobos Alonso y Sara Pérez Barreiro de la Universidad de Valladolid. Los dos son profesores del área de conocimiento de composición arquitectónica, personas a las que aprecio mucho porque tienen una trayectoria bastante productiva en campos de interés común. Pero bueno, os voy a dar algunos pequeños datos en concreto de Daniel Villalobos, que es arquitecto y doctor en arquitectura por la Universidad de Valladolid desde el año 1990. Su tesis tenía por título El Palacio de Fabio Nelli. Es titular, obviamente, profesor titular en composición arquitectónica y fue miembro fundador y coordinador del grupo de investigación Arquitectura y Cine en su universidad. Ha sido también director del Museo de la Universidad de Valladolid y es representante en el patronato y miembro de la Comisión Internacional, de la Comisión Técnica Internacional de Docomomo Ibérico. Ha sido profesor en cursos de doctorado y de posgrado, no solo en Valladolid y León, sino también en Oporto, Buenos Aires, Rosario, La Plata, Ciudad de México y Caracas. Hizo una estancia de un año en la Universidad de Venecia, donde fue invitado, y ha recibido distintos premios de arquitectura, entre los que destacan tres precisamente en Castilla y León, entre los años 2006 y 2008. Tiene tres líneas principales de investigación: la arquitectura palaciega del Renacimiento, que ya procede de su propia tesis, arquitectura y cine, y arquitectura moderna y movimiento moderno en la península ibérica. En su trabajo como investigador ha publicado más de 20 libros sobre arquitectura y numerosos, obviamente, capítulos en libros, comunicaciones a congresos y revistas especializadas. Ha comisariado numerosas exposiciones de arte y arquitectura de carácter nacional e internacional. Y además, no solo todos estos méritos, sino que ha participado con obra propia en exposiciones de artes plásticas y ha publicado algunas novelas. En cuanto a Sara Pérez Barreiro, añadiré que es doctora arquitecta, trabaja, por supuesto, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, es miembro del grupo de investigación Arquitectura y Cine de la propia universidad y al que hemos hecho mención antes. Sus líneas de investigación principales tienen que ver con la arquitectura del movimiento moderno y la relación entre arquitectura y cine. Por lo tanto, también tiene, dijéramos, esta perspectiva o esta posición patrimonialista. Es autora de diversos artículos y libros sobre estos trabajos o sobre estas líneas de investigación. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y ha impartido conferencias en diversos países, comisariando también diversas exposiciones. Colabora activamente con la Fundación Docomomo Ibérico y, bueno, uno de los últimos empeños y que ha llevado adelante es precisamente el nacimiento y la puesta en rodaje de la revista que le da voz a Docomomo, que se llama RAM, Revista de Arquitecturas Modernas de la propia fundación. Muchas gracias, bienvenidos. Os voy a dejar con ellos, que van a darnos una conferencia precisamente sobre la rehabilitación de viviendas en las barriadas sociales, dijéramos, de los años 60 en España. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias por la presentación. Vamos a compartir pantalla, vamos a intentar hacerlo lo más rápidamente posible. A ver. Bien. Bueno, se ve ya la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Gracias. Bueno, antes de empezar, queremos agradecer el que nos hayáis invitado a participar en este ciclo y bueno, es un placer estar aquí y dar las gracias especialmente a Andrés por sus amables palabras y por haber contado con nosotros. Bueno, como ya nos hemos presentado, somos Daniel y Sara y vamos a hablar sobre la intervención en la arquitectura moderna en España.
Si nosotros tenemos en cuenta cuáles son las definiciones de bienes culturales según la UNESCO, hay tres tipos de bienes culturales, ¿no? Bienes culturales, bienes naturales y bienes mixtos. Y los bienes culturales son aquellos monumentos, conjuntos o lugares que posean un valor universal, excepcional, desde el punto de vista de la historia, el arte, la ciencia, la antropología o la etnología. Evidentemente, en el caso en que nosotros nos vamos a encontrar ahora, de lo que vamos a hablar nosotros es de arquitectura, entonces estaríamos dentro de este punto. Puede parecer que esta presentación no tenga mucho sentido, pero es que cuando Daniel y yo tenemos que hablar de patrimonio del movimiento moderno, nos cuesta un triunfo convencer a la gente que el movimiento moderno es patrimonio. Entonces, la verdad es que es un placer estar hoy en este foro sin tener que perder el tiempo en explicar por qué es un edificio del siglo XX se puede considerar elemento patrimonial. Pero lo que venimos a exigir o de alguna manera empezar a que la ciudadanía y el gobierno y las instituciones entiendan es que de la misma manera que cuando hay que intervenir en una catedral o hay que intervenir en un palacio o en un edificio que tiene varios siglos, no lo puede hacer cualquiera, hay que hacer un estudio en el que hay que contratar a una serie de... La pantalla está en blanco adrede, no os asustéis, en el que hay que contratar a una serie de personas para que, bueno, pues arqueólogos, historiadores, arquitectos, ingenieros, entran todo tipo de personas para hacer ese grupo de investigación y desarrollar cuál es el proyecto adecuado y cuáles son los puntos adecuados para hacer ese trámite, también hay que hacerlo en un edificio del siglo XX. Igual que cualquier constructora no está capacitada para entrar a intervenir en una catedral, tampoco cualquier constructora debería poder estar capacitada para intervenir en un edificio solo porque sea de ladrillo, solo porque sea de hormigón. Partiendo de esa base, tuvimos mucha suerte porque en el año 2019, y esto es importante porque fue justo un año antes de pandemia, en aquel momento el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana le encargó a la Fundación Docomomo Ibérico hacer un estudio sobre cómo intervenir en determinados edificios, en edificios residenciales, para convertirles o adaptarles a la normativa actual. Evidentemente, cuando nosotros nos planteamos que los edificios construidos en el siglo pasado, desde los años 20 hasta los años 70, sus calidades constructivas no tienen nada que ver con lo que se hace actualmente. Y entonces, bueno, si es un edificio de uso público, podemos entender que a lo mejor eh, podemos perder determinados metros cuadrados para aumentar un aislamiento, porque como es un edificio público, bueno, pues no pasa nada, son espacios muy grandes. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de una vivienda? Una vivienda, que es un espacio que utilizamos todos, es un espacio que conocemos todos a la perfección, no podemos tener determinadas pérdidas de metros cuadrados, ni podemos renunciar a determinadas soluciones solo por el beneficio de mantener el edificio. ¿Vale? Entonces, lo que nos planteó la Fundación Docomomo fue hacer un estudio de 3 edificios de viviendas, 3 barriadas realmente interesantes, construidas en distintas épocas y en distintos sitios. Entonces, las imágenes que os estamos poniendo forman parte de ese documento, un documento que se generó de más de 900 páginas y que en breve va a salir a la luz. Y lo que hicieron fue, generaron 3 equipos, un equipo para cada uno de los edificios. El primero de ellos, el que estáis viendo, Nuestra Señora del Carmen, es una barriada construida en Sevilla entre el año 1955 y 1958 por Luis Recasens, y ese trabajo lo dirigió el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Los otros 2 edificios, la cooperativa Pío XII, más conocido como las viviendas en Taray, en Segovia, se coordinó desde la Escuela de Arquitectura de Valladolid y lo dirigió Daniel Villalobos. Y el último edificio es la unidad vecinal número 3 de 1965 de Corrales, que también lo hicimos desde la Universidad de Valladolid. En ese caso, este equipo lo coordinaba yo. Son 3 edificios o sea, son 3 barriadas construidas en 3 sitios muy diferentes con unas condiciones climáticas completamente variadas. Tenemos uno en el sur con mucho calor, tenemos una zona en el centro con un frío extremo y luego tenemos un clima al lado del mar, con todo el problema del salitre y todo esto, ¿no? Entonces, eso hacía que tanto las soluciones que se plantearon, que eran y siguen siendo innovadoras, pero en su momento fueron bastante radicales, desde el punto de vista tipológico, como las soluciones constructivas eran muy diferentes y los problemas, bueno, que tenían los vecinos
pues es los de siempre, no son viviendas accesibles, oyes perfectamente lo que dice el vecino, tienes problemas de aislamiento térmico, cosas que hoy en día nosotros exigimos y que a la hora de comprar una vivienda, pues cada vez demandas más. Este, estos tres edificios, bueno, fue un año y medio largo que nos pilló, como digo, en plena pandemia. Entonces hubo una serie de análisis y una serie de ensayos que no pudimos realizar porque estábamos perfectamente encerrados cada uno en nuestras casas, pero durante todo ese tiempo nos reunimos de forma regular, tanto con los otros, tanto con los jefes de cada uno de los equipos, como con los coordinadores de la Fundación Docomomo y también con el Instituto Torroja, que participó activamente a la hora de definir determinadas soluciones. Bueno, pues estas reuniones dieron pie a organizar el trabajo de esta manera. Esto puede parecer que esta diapositiva o esta imagen es unas diapositivas sin más, pero os podemos asegurar que el llegar a este punto nos costó muchas reuniones y que en el fondo este planteamiento es realmente importante ir haciendo las cosas en este orden y teniendo en cuenta cada uno de los puntos, porque si no, no podíamos llegar a la solución final. Hay 4 partes fundamentales: la toma de datos, el cumplimiento de la normativa, un diagnóstico para poder llegar a la propuesta de intervención. El caso en el que nos vamos a centrar de los 3 es el de Segovia, que lo va a explicar a continuación mi compañero Daniel, pero voy a daros unas pequeñas pinceladas de qué son cada uno de estos puntos de los que estamos hablando, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer es una toma de datos básicos. Entonces, ¿qué es lo que había que definir? Pues el año, el constructor, el arquitecto, el número de viviendas, bueno, pues unos datos básicos que yo creo que es fácilmente entendible por todos. La siguiente parte la que teníamos que trabajar es hacer un estudio histórico, urbano y tipológico. Y bueno, esto es importante porque hay que analizar el momento exacto en el que se construyó el edificio. No podemos entender el edificio ahora, hay que entenderlo cómo fue y cómo ha ido evolucionando, porque hay que entender bueno, qué condicionantes tenía el proyecto, qué quería el cliente, qué soluciones que propuso el arquitecto. Hay que entender en ese momento dónde estaba situado el edificio, porque muchos de esos edificios en aquel momento estaban situados en el borde de la ciudad y actualmente está completamente, bueno, colmatado todas sus áreas alrededor. Entonces, había que entender el edificio en su momento. Y lo siguiente que hacíamos era buscar la documentación original. Esta documentación original, bueno, pues hubo que rastrear todo: archivos, ayuntamientos, bibliotecas. Y no solamente buscamos los planos, sino que también buscamos las memorias, los documentos de licencia, porque en algunos casos, como por ejemplo en este, bueno, pues fue un poquito complicado, ¿no? A continuación, lo que hicimos fue redibujar todo el proyecto. Se redibujó todo el proyecto para tener bueno, pues material que nos permitiese fácilmente hacer las modificaciones de forma adecuada cuando nosotros hiciésemos los proyectos de intervención, y además tener y comprobar in situ que lo que estábamos dibujando, bueno, pues coincidía con la realidad. Visitamos todos los inmuebles, hicimos las fotografías y la documentación necesaria para comprender cuál era el estado actual del edificio y poder saber exactamente cómo se situaba. Y a partir de aquí llegamos al punto fundamental. Y el punto fundamental, y creo que es importante que quede claro, es hacer la caracterización patrimonial del inmueble. Es decir, después de haber estudiado los puntos anteriores, aquí sacábamos cuáles eran los elementos fundamentales que definían ese edificio, y a partir de ahí era lo que nosotros teníamos que defender y lo que teníamos que proteger. No se puede proteger el edificio entero y no tiene sentido proteger todas las partes del edificio. Hay que saber valorar cuál es lo realmente importante para los siguientes puntos que nosotros hagamos, lo hagamos a partir de ahí. Pero no podemos llegar a la caracterización patrimonial sin haber tenido en cuenta todos los puntos anteriores. El segundo punto sería el cumplimiento de la normativa. A nosotros nos piden que ahora hagamos que esos edificios cumplan la normativa de hoy en día.
Esto es un trabajo teórico, evidentemente, pero puede llevarse a la realidad sin ningún problema. En España tenemos tres tipos de normativa, una normativa municipal, regional y estatal, y buscamos el cumplimiento de las tres normativas en cada uno de sus puntos. Esto nos llevó mucho tiempo, pero bueno, lo veremos luego con más detalle. Por último, en penúltimo lugar, hacíamos un diagnóstico, teniendo en cuenta cuáles eran los problemas que detectábamos conforme a la nueva normativa, la normativa vigente, que era lo que no cumplía, veíamos cuáles eran los problemas y detectábamos dónde había que intervenir. Y a partir de ahí hacíamos una propuesta de intervención. La propuesta de intervención, lo primero que hacíamos era definir una planificación estratégica. La planificación estratégica eran unas fichas muy sencillas en las que definíamos a qué requisitos teníamos que responder, qué códigos, qué normas nos afectaban, cuáles eran nuestros objetivos y el ámbito de actuación de que afectaba de todo el edificio. Y a través de esa planificación estratégica, lo que ocurría a continuación es que definíamos ya cada uno de los proyectos de intervención. Una ficha de planificación estratégica puede contener varios proyectos de intervención o puede contener solo uno. Dependerá del ámbito o de lo que nosotros definamos. Pero cuando nosotros llegábamos aquí, todos estos proyectos de intervención siempre se hacían para mantener lo que habíamos definido en el punto anterior como valor patrimonial intocable. Esos elementos que de ninguna manera podían ser modificados. Entonces, yo creo que queda este modelo, este sistema que nosotros planteamos, evidentemente es extrapolable a cualquier parte. Lo podemos extrapolar a cualquier otro edificio del movimiento moderno, cualquier otro edificio o inmueble de cualquier época. Porque, insisto, lo importante es entender y estudiar el edificio para sacar cuáles son los valores patrimoniales. Y ahora os dejo con mi compañero Daniel, que os va a contar cómo es el edificio para luego llegar a la última parte. Sí, hola, hola a todos, muy buenas tardes. Yo también estoy encantado de estar aquí en este foro. La verdad es que, bueno, después de los años que ya habéis visto con la explicación de Sara y los momentos en que hicimos el trabajo complicado, el llegar aquí y, bueno, tener un foro internacional como es este para poder explicarlo, me parece que es un premio que se lo agradecemos a la organización que se ha acordado de nosotros para participar. También decir, aunque no hace falta, porque desde luego lo ha puesto yo creo que inicialmente claro, Sara al principio, y es que esto no es un trabajo de dos personas. Nosotros hemos tenido la suerte, tanto Sara como yo, de coordinar dos grupos, pero que los grupos han sido muy amplios, ha sido muy complicado y que, bueno, pues detrás de nosotros hay muchos especialistas de otras materias de construcción, de estructuras, de instalaciones, etcétera, que bueno, van a corroborar que la calidad del planteamiento pues es correcta. Bien, en primer lugar, Sara se ha acercado a lo que sería definir un protocolo, un método eh, como muy sólido, muy lógico de aplicación a estos edificios o a otros para en todo un proceso lógico llegar a unas conclusiones, si no del todo ciertas, sí por lo menos fiables. Queremos decir que esto en absoluto tiene que participar de algo parecido a la inteligencia artificial. O sea, esto no podríamos meterlo en un programa de inteligencia artificial porque realmente, bueno, pues existe detrás otros condicionantes o unos condicionantes a los cuales me voy a acercar ahora yo, donde yo voy a poner la lupa para explicar este edificio que me parecen importantes para hacerlos comprender. En primer lugar, hacer referencia a que este edificio, que está en el registro Docomomo con el nivel máximo, nivel A, incluso recogido por la Comisión Externa de la Fundación Docomomo Ibérico, es un edificio que está ya dentro del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio construido de la arquitectura cultural, de la arquitectura, en este caso del siglo XX.
Es un bien que cuando se catalogó al principio de hacer el registro nos pareció un edificio interesante, pero al cabo de los años, desde luego, ha tenido el peso tan importante como para, en este caso, estar incluido en este plan especial y ser recogido en este plan de trabajo. Detrás de este edificio está desde luego también un arquitecto, eso es importante decirlo, un personaje, José Joaquín Aracil Bellot, Chimo Aracil, como le gustaba que le llamaran, que es un arquitecto que, bueno, se trasladó de Barcelona, se trasladó a Madrid, se quedó en la Escuela de Madrid, terminó su carrera profesional y académica en Madrid y que bueno, hasta después de su muerte, que fue en 2009, no se le empezó a conocer de manera mayoritaria, porque era una persona, y yo lo digo porque hace poco me acerqué yo a una biografía suya, y me encargó Locumo Ibérico y pude entender al personaje que está detrás de la obra. Una persona modesta, cercana, el antidivo, eso lo digo en una escuela de arquitectura en aquellos años 60, 70, 80 de Madrid, y un personaje, desde luego, un arquitecto, diríamos, me van a permitir ustedes la palabra como la copa un pino. Un arquitecto profesionalista impresionante, como vamos a ver. Bien, habría que hacer referencia a que este no es el único proyecto que hace Chimo Aracil de bloques de viviendas sociales, lo que, bueno, se empezó a llamar la vivienda mínima, ¿no? En el debate de los años 20, en aquel momento, en el arranque del movimiento moderno, y que si miramos el registro como hay otros proyectos anteriores, dos del año 1961, este es del año 1963, también de bloques, y otro más después, en 1967, que hace en Alcoy. En ellos experimentan los dos primeros ya anticipos de lo que va a ser el proyecto que se ha convertido sin duda en la estrella de la obra estelar de este arquitecto, sino que también, bueno, va a enunciar la calidad arquitectónica y luego derivará en muchas obras, 8 obras. No vamos a hablar de su arquitectura porque es amplia y desde luego tipológicamente muy variada. Vamos a centrarnos evidentemente en los bloques, en concreto en este bloque. Un bloque que son unas viviendas sociales. Estamos hablando de unas viviendas sociales, 5 bloques de 117 viviendas, 500 habitantes, casi en el centro de Segovia, en la cornisa histórica de Segovia. Yo calculo, si vamos deprisa, 7 minutos, 7, 8 minutos, como mucho 10 minutos, de la Plaza Mayor. En la cornisa norte de Segovia. Ya es un reto. Yo no voy a decir que sea la razón principal por la cual hemos elegido este edificio como señero en esta explicación, pero sí decir que es un condicionante que otros no tenían. Porque, como ha dicho antes Sara, en el momento en que, sobre todo las intervenciones de arquitectura social se hacían en las ciudades, no tenían el centro histórico como lugar adecuado para ello y no tenían ese problema. Este lo tuvo. Y la respuesta de Aracil, de Chimo Aracil, fue magnífica, como vamos a pasar a analizar. Bien, ese sería en primer lugar, 5 bloques de viviendas en el centro, sociales de coste económico bajo, lo que sería la vivienda mínima, que van a representar un hito, y esto es importante, un hito en todas las investigaciones que el movimiento moderno, que la arquitectura del movimiento moderno llevó a cabo en toda su historia. ¿Cuándo le empezó a preocupar esto a la arquitectura moderna? Pues desde su comienzo. En el año 1929 se hizo el segundo Congreso de Arquitectura Internacional de Arquitectura Moderna, el CIA II, en Frankfurt, y versó sobre la vivienda misma. Curioso que ahora, casi a 100 años de ese momento, estamos en un problema
no sé si mayoritariamente en Europa, desde luego en España, de un problema importante de vivienda para jóvenes, de vivienda mínima. Curiosamente, estos temas no son históricos, es un tema que atendió, que puso la atención, la lupa, el movimiento moderno, ya desde esos primeros decenios del siglo XX, entre las dos guerras, y que, bueno, se recogió en un desgarro de ideas importante a través de la opción de la mayor parte de los arquitectos que, bueno, se preocuparon por estos temas. Bien, en la planta vemos un detalle, la que estamos viendo en color negro, donde están los 5 bloques que hacíamos referencia inicialmente, que tienen intervención, y 2 líneas o 2 esquemas en rojo. La línea de puntos prácticamente un poco sesgada, horizontal, que vemos, serían los restos, y el esquema cruciforme en rojo sería la cabecera de un edificio histórico importante, que está en ruinas, que sigue en ruinas, y que estaba ya en aquel momento cercado o cercando esas parcelas. Son las ruinas de San Agustín, del convento de los agustinos del siglo XVI, que iba a plantear ya unas condiciones importantes. Es hacer un bloque de viviendas sociales en el casco histórico de Segovia, en la cornisa, en un perfil en donde, vamos a recordar, estaba este edificio, a la derecha se vería el perfil de la Catedral de Segovia, de Ontañón, a la derecha todavía más el Alcázar de Segovia, con las intervenciones de Mora y de Juan de Herrera, y que desde luego, bueno, pues no es hacer un bloque en un sitio indeterminado, sino en un sitio histórico importante. Esto conlleva que el primero de los valores, por decirlo así, patrimoniales que el equipo de trabajo consideró y que se reafirmó como indiscutible a defender y a mantener, es la respuesta que tuvo el arquitecto frente a este elemento histórico. Bien, para empezar, las 2 fotografías. Abajo a la derecha está la cabecera interior de la iglesia, de piedra caliza rosácea. En la foto de arriba a la izquierda está el muro, el resto del muro del convento, que no queda más que esto, también de esa textura caliza. Decir que, bueno, al fin y a la postre, y no es una opción de proyecto inicial, sino de una reforma que luego vamos a, de algún modo explicar, se hace utilizando un aplacado. Mucha gente cree que ese aplacado es de cerámica, que ese aplacado es de piedra caliza. No, no, lo vemos en detalle un poco a la derecha. Es un aplacado de hormigón que uno de los propietarios, por decirlo así, de la cooperativa, de los participantes de la cooperativa, que era pintor, hizo unas pruebas de color pintando los elementos de hormigón. Llegó Chimanacir y dijo: colocar esto, ¿qué color quiere elegir? El arquitecto dice: no, no, me valen todos. O sea, mezclando todos esos, obtenemos una respuesta que es cercana a una condición mixta, que participa de ese lenguaje paralelo a los restos, siendo de un material totalmente distinto y evidentemente de arquitectura perteneciente intrínsecamente a la arquitectura moderna, el diálogo con los restos de piedra caliza del propio monasterio. Vemos en ambas fotografías cómo los edificios no tocan esa intervención. La calle Alta, que es la calle de los donantes de sangre, se llama así, se pasa de ella a través de esta escalerita abajo a la derecha a uno de los bloques, y el bloque del fondo, la foto de la izquierda, a través también de ese puente. Es una intervención en la cual ya vamos a ver la fotografía del alzado definitivo construido y del proyecto reformado, en el cual, desde luego, se entiende que este primer valor patrimonial, como es el material de aplacado, la idea del aplacado, evidentemente, fruto de una historia de la modernidad
y del arranque de la modernidad. Y no voy a citar a Dolós, aunque después lo voy a hacer, desde luego, revaloriza sin duda el respeto que cualquier intervención en este edificio tiene que tener a esa fachada. Lo digo porque, bueno, las intervenciones en los últimos años de restauración implican una variación sustancial en la fachada y un recubrimiento que anularía, en este caso, este valor patrimonial. Bien, como vemos en una imagen y en otra. Bien, la segunda de los valores patrimoniales a los cuales quiero hacer referencia es el cómo, aunque esto no nos ha dado inicialmente problema a la hora de intervenir, es cómo estos bloques están encerrando bloques 1, 2, 3, 4 y 5, otra parcela, la parcela número 6 en el centro rectangular que se deja vacía y se ocupa para un jardín. Un jardín que sí, hemos dicho antes que la intervención proyectual está en el registro Docomomo con la máxima de las Docomomo Ibérico, con la máxima de las calificaciones, aunque aún no está en la red, en la página del colegio. Este jardín, desde luego, está catalogado también con la máxima de calificación. Un jardín que no vamos a pasar a explicar, sumamente bello, un jardín que participa. Él fue profesor de construcción, profesor de estructuras, pero sin embargo un maestro también en el arte del paisaje y la jardinería. Vamos a ver si nos fijamos bien en ese jardín, en esa imagen que recoge el jardín que está inscrito en esas parcelas que habría que decir muy claro. Están encerradas entre dos calles, la calle Alta, que es la calle de acceso, la calle de los donantes de sangre y la calle del Taray inferior, distando en altura una cota de 10 metros. No estamos a una cota cero. 10 metros entre una calle y otra que habría que salvar con una calle transversal. Vemos aquí una sección lateral que habría que salvar con una calle transversal que comunica ambas. Calle pública. Hombre, hay que decir que se usa más para bajar que para subir, lógicamente, ¿no? Realmente estamos hablando de 10 metros de altura, eso está implicando, 10 metros son más de 3 pisos de altura, se baja mejor que se sube. Que el arquitecto lo que hace es posar y construir un puente pasarela sobre el jardín, posándose libremente sobre él, como vemos en estos detalles, simplemente apoyando un punto en el jardín, dejando libre totalmente el jardín. Un jardín que sería como el segundo valor patrimonial, que se contempla desde las casas, que se utiliza de acceso libre por todo el mundo y que, asimismo, es un jardín que se percibe y se disfruta en ese recorrido de la escalera de la pasarela puente que une las dos calles, como vemos en estas imágenes, y este detalle en donde, bueno, pues el puente fue inicialmente profesor de estructuras, ingresa a la Escuela de Arquitectura de Madrid como ayudante de profesor de estructuras, un arquitecto profesionalista que calcula todo esto. Hombre, yo no voy a decir que no tuviera ingenieros de apoyo, pero un especialista inicialmente en estructuras y hace una intervención en la cual el respeto al patrimonio que puede implicar en aquel entonces, yo creo que era una persona modesta que no sabía la trascendencia que estaba haciendo. Es curioso, porque como estoy diciendo, empezado a reconocer a raíz de su muerte. Incluso hace 2 años se ha hecho un homenaje en el Colegio de Madrid y, bueno, pues las personas que le conocieron siguen manteniendo esa concepción o ese respeto al modo de actuar totalmente sencillo, modesto que tenía el arquitecto, sin embargo, un arquitecto con una calidad impresionante. Bien, el tercero de los puntos de valor patrimonial y que a nuestro juicio es uno de los principales, es el de la respuesta tipológica.
Bien, unas citas muy rápidas pero necesarias. El arranque del movimiento moderno y la respuesta de esta solución de vivienda masiva en bloque se va a colocar sin duda alguna en el año 1927 en Weizenhof Siedlung de Stuttgart, que organizado por mí tiene la suerte de cogerse la mejor parcela, bueno, la suerte entre comillas, de cogerse la mejor parcela y de hacer un bloque de viviendas. En este caso, un bloque en el cual 24 viviendas, 4 cajas de escalera, 2 viviendas por planta, 3 plantas, 28 viviendas. A este tipo arquitectónico se le antepuso otro tipo arquitectónico que está ya más totalmente, no más, sino en parte familiarizado con este detalle, que es la solución de bloques de viviendas, de pequeñas dimensiones, distribuidas a través de galerías. ¿Por qué pongo aquí la unidad de habitación de Marsella? Que supongo que la mayor parte de los que están escuchando la conocen de sobra. Un proyecto de Le Corbusier, de Charles-Édouard Jeanneret, que, bueno, entre el año 47 y 52 va a dar la respuesta de posguerra a una solución de vivienda masiva, en este caso en Marsella. Se repetirá hasta los años 60 en muchas otras ciudades en Francia y el resto de Francia. Bien, la sección que vemos abajo, un cuadradito rojo, es la calle interior de distribución. ¿Por qué galerías? Pues porque es mucho más barato. Es mucho más barato porque necesitas solamente una caja de un portal, una comunicación vertical y, bueno, la distribución a través de esas galerías va a abaratar. Si abrazamos, como se ve en L, con gris, la vivienda de acceso por el centro, por aquí accedemos, se sube a la zona de dormitorios en luz cruzada o desde aquí se baja, tenemos una solución de vivienda con luces a 2 caras, con una superficie, vamos a decir así, mínima de gasto, con lo cual lo que implica es que vamos a tener más dinero para metros cuadrados de vivienda, con una solución en dúplex en altura, que fue, por decirlo así, la solución más difundida por parte de Corbusier. He traído una foto para ver las dimensiones: una calle interior, altura 2,16, 2,26, una anchura de 3 y algo. Esta sería la foto a la derecha, corresponde a la calle, una de las calles interiores creo recordar que la unidad de habitación de Firmini. Bien, pero la solución a la que vamos a referirnos y que va a revalorizar evidentemente la solución de Aracil va a ser esta otra. Hombre, hay que decir que, voy a poner la imagen otra vez anterior, que él con otro arquitecto, en concreto José Miguel Suárez Inclán, se van 2 años antes de terminar la carrera, en 1950, a los pocos años de estar inaugurados, se van a Marsella a ver esto. Esto lo ven. Después, curiosamente, con este mismo arquitecto y con Antonio Viloria, van a hacer los primeros planos para esta intervención en Segovia. Al final, el proyecto le firma únicamente a Aracil, pero bueno, los 2 arquitectos que van a ir que fueron siendo estudiantes a ver la unidad de habitación de Marsella, van a hacer un proyecto con estas condiciones. Lo que supongo que tendría que saber, sin duda, Aracil y su compañero, es que Charles-Édouard Jeanneret, Le Corbusier, se basó fundamentalmente en un proyecto, unas experiencias del año 1927 rusas. Un concurso de la Asociación de Arquitectos Modernos rusos, que planteaba, lo vemos aquí a la izquierda, esa solución ya. Uy, el señor Le Corbusier, que listo fue aplicando eso en su unidad de habitación. Una calle central, se accede, se sube al dúplex y aquí se accede por arriba y se baja al dúplex. Esta solución después se desarrolla al año siguiente, el año 28, por
por dos arquitectos, Gisburg, un poco el que cabezaba todos estos estudios y esta modernidad en Moscú, y Milinis, hicieron un proyecto para apartamentos de viviendas Narcolfin, distribuidas hacia una y dos galerías en dúplex, montando siempre en torno a la galería el semidúplex que hay aquí y el otro semidúplex que hay en el lado contrario. Bien, ciertamente, esto también se conocía en España. Empezó a estudiar a Aracil en Barcelona. En Barcelona, bueno, un personaje como es Ser, justamente en el año de construcción al año siguiente, si no recuerdo mal, de la inauguración de este bloque, se traslada a Moscú para conocer este bloque. Años después también, perdón, años después también, bueno, contactará con Le Corbusier, le invita a dar unas conferencias al Madrid y al final termina, volvemos a pasar a diapositiva, y al final termina en el estudio durante un tiempo de Le Corbusier. Bien, pero quiero que nos fijemos en la galería aquí a la derecha, en los Narcolfin, que es una solución cercana a la que después Aracil hará en su proyecto. Una galería exterior que da a un exterior sin más ajardinado. Vemos en un estado lamentable que tenía hace pocos años cuando yo la visité, no sé cómo estará ahora, y que, bueno, mantiene esa idea, una idea que desde luego va a reutilizar, reincorporar de manera brillante nuestro arquitecto. Una solución de viviendas organizadas a través y distribuidas a través de galerías, calles, distintas galerías, se hacen 12 galerías en esos 5 bloques, la mayor a una altura de 24 metros y medio, la más baja, la más alta, digo, 24 metros y medio, la más baja a una altura de cerca de 3 metros respecto a la cota cero que la establecemos en la altura de la calle de Taray. Unas calles, porque si nos fijamos, incluso también el solao es de baldosa hidráulica de hormigón, de calle, unas calles que además van a recoger unos pequeños patios, entender lo que hubiéramos dado por esto, y lo utilizaron en el confinamiento de manera magnífica estas superficies, estos patios, pequeños patios interiores que ocupaban una parte de esa calle de paso pública y también enmarcaban el acceso a las entradas de las viviendas. Por otra parte, para entender esto, decía quien hizo la tesis, una tesis magnífica sobre este edificio en 2017, Esperanza Campaña Barquero, decía hace poco que allá le costó muchísimo entenderlo, allá y a nosotros, y a todos los que hemos estado ahí nos ha costado muchísimo entender, porque es complejísimo, es de una visión tridimensional, espacial, que cuesta, aunque mires mucho los planos, entender en toda su profundidad. ¿Cuál es la solución? ¿Y por qué aquí se alternan a un lado y a otro las galerías? Porque se encajan unas soluciones en duples con otras. Los 5 bloques se distribuyen con estas soluciones. Veamos una galería superior, se accede a una entreplanta y encima la planta alta, cocina, comedor y arriba dormitorios, se baja cocina, comedor, abajo dormitorios, ese se encaja con la siguiente unidad de galerías, con la siguiente, creando una variedad en cuanto a la organización de las galerías a distintas alturas y una brillantez que desde luego a mi juicio carecían de las soluciones referentes que habían tenido. No vamos a pasar a analizar la complejidad de todo esto, sí entender la última de las galerías, que voy a poner esta imagen, en la cual en esa galería que estamos viendo se cierra a través de un voladizo. Hombre, estamos a una altura, estoy diciendo, de 25 metros de altura. Uno de los problemas que tiene la galería de distribución es el vértigo. Y en este caso, bueno, yo creo que no, desde luego no tenemos ningún dato
concreto sobre ello, que esa galería, como vemos en la foto de arriba a la derecha, se cierra para evitar, abierta a esos huecos verticales que vemos en la fotografía inferior, se cierra precisamente para evitar esa condición de vértigo de la altura máxima que tiene esa galería. Unas distribuciones en duples complejas que, bueno, va a ser uno de los problemas que nos causa, desde luego, para adecuarlo a una normativa de accesibilidad. Una variedad, y ya voy muy rápido, porque estoy terminando en esta explicación, una variedad que pasa de 15 modelos distintos de viviendas, 26 tamaños distintos, una medida de 70 metros por vivienda, el máximo tiene 100, el mínimo tiene 37 metros cuadrados. Unas galerías que además tienen una condición que buena parte, hombre, las unidades de habitación, no, las unidades de habitación, la cubierta está en contacto con el exterior de Le Corbusier de manera impresionante. Pero en este caso, esas galerías van a contactar con el exterior primero, siendo una visión de contemplación del paisaje urbano. Son accesibles todos, públicas, ¿eh? O sea, no son privadas esas galerías. Y por otra parte, en algunas, a mi juicio, las más beneficiadas, un punto de contemplación del paisaje de la meseta castellana que rodea Segovia. Bien, para terminar, estos bloques que se conectan se distribuyen a través de las galerías, van a estar enlazados entre sí, en lo que va a decir como urbanismo en 3 dimensiones. Urbanismo en 3 dimensiones. Si algún día Loss dijo que los arquitectos podrían desarrollar su traza en el espacio, desde luego Aracil lo hizo no solamente en las viviendas, esa visión espacial que nos cuesta entender, vamos a imaginar que proyectar eso para él bastante más complejo. No solamente eso, sino la visión de 3 dimensiones a nivel urbano. Unas dimensiones dimensiones arquitectónicas y una calidad arquitectónica que, sin embargo, choca con la visión crítica que al final de los años 60 se tiene de algo tan sumamente moderno en Segovia. Hay protestas populares, se reflejan en el ABC, en el periódico del ABC, con, bueno, el bloqueo. Parecería también lo que le pasó a Don Loss con su casa en la Michel Place, con el bloqueo y paralización de la obra de estos bloques, diciendo que atentaban contra el perfil de la ciudad de Segovia. Lo desbloqueó el marqués de Lozoya, el 9º marqués de Lozoya, Juan de Contreras y López de Ayala, que fue hasta el año 51, desde el final de la guerra, el director general de Bellas Artes. Entonces empezaba a ser procurador a las Cortes franquistas y analizó el proyecto y dictaminó: no amenaza en absoluto la histórica silueta de la ciudad. Sin embargo, tuvo que reformar un proyecto, con esto terminamos, un proyecto en el cual, bueno, pues las cubiertas que vemos que no estaban a 2 aguas se transforman a 2 aguas, con teja a la segoviana, solo a canal. La fachada, que era blanca, bueno, pues en este caso introduce la modificación de aplacarla con hormigón pintado de color rosáceo. La estructura la ciega, a excepción de las galerías. Y para finalizar, bueno, pues las ventanas verticales abiertas, que se ve alguna de ellas, en este caso después con alguna intervención, como estaba en el proyecto, se convierten en pequeñas ventanas ediculares. Sara. Bueno, voy a terminar yo de manera muy breve y muy rápida. ¿Os acordáis de los esquemas que pusimos? Entonces, llegados a este punto, ya sabemos cuáles son los 3 valores patrimoniales que debemos respetar. La envolvente, o sea, esas piezas que servían para el cerramiento, las galerías y la tipología de semiduples. Por lo tanto, cuando nosotros entramos y vemos cómo está el edificio, bueno, pues el edificio más o menos está bien,
cumple la normativa vigente, la estructura metálica que está al exterior está bastante bien. La verdad es que los vecinos han mantenido el edificio en unas condiciones bastante buenas, entonces no hay demasiados problemas bueno, que notemos de mantenimiento. Cuando miramos las normativas, hay unas dimensiones mínimas que nos piden que tenemos que cumplir en dimensiones tanto de dormitorios, de salón. Tenéis ahí unos esquemas de los colores de cuáles son las dimensiones mínimas que tienen que tener y como veis, en muchas de las viviendas se cumple holgadamente. Por lo tanto, las viviendas son cómodas, bueno, pues tenemos una superficie adecuada. A partir de aquí hicimos cinco fichas de intervención estratégica, ¿no? La mejora de las condiciones de accesibilidad, del envolvente, de las instalaciones, las condiciones de incendio y la concentración de radón. Voy a explicar muy brevemente alguna de ellas. Bueno, las condiciones de accesibilidad. Evidentemente el edificio no es accesible. No es accesible porque ya hemos visto, nos ha explicado Daniel muy bien toda la problemática que hay entre los distintos bloques de viviendas, las diferencias de alturas que hay entre uno y otro, y la verdad es que en el bloque 1 se instaló un ascensor para mejorar la calidad de las viviendas, pero la galería de la última planta del bloque 1, como veis, tenemos estos peldaños y no es accesible. Pero luego también nos preguntamos qué sentido tiene que hagamos accesible para llegar a una vivienda que no es accesible. Entonces, decidimos que la normativa lo que dice es que tienes que tener un 4% de las viviendas tiene que ser accesibles. Por lo tanto, lo que necesitábamos eran más o menos, bueno, perdón, un 3% y lo que necesitamos era conseguir 4 viviendas accesibles. ¿Cuál es el único sitio donde podíamos conseguirlo? Pues en la planta que estáis viendo pintada en azul, el bloque rojo, perdón, el bloque 4, esas viviendas están a cota cero desde el acceso de Taray. Entonces, lo que planteamos fue esta pieza de aquí, que en el origen eran trasteros, pero que ya actualmente los usuarios las han convertido en viviendas, transformarlas y convertirlas en viviendas accesibles. Esas viviendas accesibles se llegaría a través de una rampa, porque hay un pequeño desnivel desde la calle, y no solo hacíamos 4, sino que hacíamos 5 viviendas, además con distintas propuestas. Otro de los problemas que teníamos era la mejora de la envolvente. La mejora de la envolvente, pero claro, nosotros queremos mantener la fachada sin tocarla. Por lo tanto, a la hora de aislar tenemos dos opciones. O ponerlo por fuera, que no queríamos hacerlo, porque perdíamos todo ese material con que todas esas piezas que se habían utilizado al exterior, o ponerlo en el interior. En este caso, como habíamos visto que teníamos medidas suficientes en las superficies mínimas de las viviendas, podíamos trasdosar y colocar un aislamiento. Esto mejora considerablemente las condiciones climáticas de cada uno de las viviendas, tanto acústica como térmicamente. No conseguimos llegar a los parámetros obligatorios que nos pide la normativa española, sí, es verdad, pero estaría en una situación mucho mejor. Bueno, aquí podéis ver los materiales que decíamos y lo que hacíamos es, insisto, meter por dentro la solución constructiva. Y bueno, otra de las soluciones sería una mejora de las instalaciones. Hay que decir que el edificio se hizo sin instalación general de agua caliente y a los pocos años el propio Aracil diseñó en esta pieza de aquí una calefacción central. Por lo tanto, lo único que teníamos que hacer es colocar en algún sitio estratégico donde colocar unas placas solares de precalentamiento de agua. ¿Cuál es el mejor sitio? Pues evidentemente en esta cubierta de aquí, que como estáis viendo es la parte que está más alta, lo vemos aquí en sección, es la parte que está más alta. Por orientación tendríamos una orientación este y oeste de las placas y se podrían poner tanto placas de precalentamiento solar como de producción eléctrica sin apenas tocar nada. Y por último, y muy rápidamente, sería la mejora de las condiciones de incendios, que esto es lo más problemático, y es que, bueno, pues y queríamos mantener las galerías. Tal y como dice la normativa española, cuando tú tienes que salir de un sitio, puedes correr una distancia determinada, puedes andar una distancia determinada hasta llegar a un lugar seguro. Los únicos puntos que nos producían esos conflictos son las partes que están pintadas en azul, el bloque 1, el bloque 4 y estas escaleras de aquí. Estas escaleras de aquí no cumplían para ser unas escaleras de evacuación del bloque 2 y del bloque 3. Y no cumplían porque hablamos de estas escaleras, hablamos
de estas escaleras no cumplían porque los vecinos las cubrieron. Como es un sitio donde hace mucho viento, les parecía que era mucho más adecuado poner unos vídeos. La vuelta al diseño original, es decir, la vuelta a lo que había planteado Aracil sin ningún tipo de vidrio, las convertían en la solución idónea. Y por último, para poder solucionar la salida segura del bloque 1 y del bloque 4, lo que propusimos fue crear unas escaleras muy similares, que como podéis ver apenas se nota la intervención en planta, igualando el diseño original, y de esta manera los usuarios podrían salir. Todos estos proyectos se han hecho con mucho mimo porque hicimos todo el trabajo anterior desgranando cada uno de los puntos y cuál era lo que era necesario mantener. Si no se hubiera hecho todo ese estudio, si todo lo que nos ha contado Daniel no lo hubiéramos sabido y hubiéramos entrado a saco a buscar la solución, probablemente estaríamos llenando este edificio de ascensores sin poder solucionar la accesibilidad, habríamos recubierto por fuera el SATE sin darnos cuenta del valor patrimonial que tiene el cerramiento del edificio y hubiéramos perdido el concepto de galería, ese urbanismo en 3D que nos había dejado Aracil como uno de los temas fundamentales en esta propuesta. Y por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, estamos dispuestos a responderos. Estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Sara. Bueno, en primer lugar, felicitaros por la magnífica conferencia. Daniel, puesto que has hablado de Joaquín Aracil es hijo de arquitecto en Alcoy. Su padre, toda su obra es una obra modernista que se concentra en Alcoy. Y sin embargo, Joaquín Aracil, efectivamente, como tú muy bien dices, ha sido como un poco el gran desconocido, ¿no? Aunque es un arquitecto que se especializó fundamentalmente en viviendas sociales, ¿no? De hecho, me alegra enormemente el proyecto que habéis hecho, por cierto, delicadísimo, precioso, y sobre todo porque con la metodología se detectan los elementos patrimoniales y por lo tanto ya es más fácil dirigir la intervención, no hay que ir matándolo todo ni intentando solucionar todo el mundo porque no se puede. Hace 70 años los parámetros son distintos, ¿no? Pero lo decía porque igual que se interviene en tiene un barrio que también está en Docomomo, que es el barrio de la Sang, lo diré, en Alcoy, que ahora ha salido a concurso y también era un conjunto de viviendas sociales y se va a rehabilitar. Así que, como conozco a los colegas, le voy a decir que miren con mucho cariño esta solución que habéis hecho, pero por supuesto los bloques o el conjunto social de bloques en Alcoy no tiene tantos, dijéramos, desniveles, tanta complejidad, es, dijéramos, bastante más sencillo. Bien, dicho esto, os felicito, me ha parecido magnífica, yo he tomado muy buenas notas. Os voy a dar traslado de pequeñas preguntas que nos han hecho. Una tiene que ver, es decir, cómo pensamos ya en nuestro nivel de confort, ¿no? Nos la pasa Flavia Rinaldi y dice, pregunto, con quizás poco conocimiento de los usos urbanos de esa ciudad, si el gas definitivamente no se usó. Veo bombonas de gas en algunas fotos y cuál es el motivo. Entiendo que la pregunta es si se ha podido introducir el suministro de gas. Si es por infraestructura urbana o por las dificultades de adecuar las instalaciones de gas a las nuevas normativas vigentes. Es decir, se pregunta si, bueno, por eso, por el Bien. hecho de que todavía ve por allí las bombonas y no tenemos... Perdona, es que esos espacios son como una especie de... son propios de cada vivienda y cada uno puede guardar ahí lo que le dé la gana. La vivienda tiene una caldera común. Entonces, esas son unas bombonas que tienen ahí, pues porque harán camping gas o yo qué sé, ¿sabes? Pero había mucha gente que tenía bombonas, pero hay una calefacción central que instalaron se la instaló el propio arquitecto a los pocos años porque la demandaron los usuarios. La respuesta ideal a esos patios, maravillosa, que se usaron en confinamiento, pues un espacio, un lugar de esparcimiento, lugar de juego de los niños, incluso en el dúplex, que estaba a media altura las ventanas de la cocina, a la parte baja, desde la cocina la madre o el padre que contemplaba y controlaba a los hijos ahí,
eso es idílico. Al final, buena parte de esa superficie se ha convertido en trasteros. Claro, Claro. y bueno, podríamos haber puesto alguna foto divertida porque es compartido entre dos viviendas, pero no hay un tabique en medio. Entonces, hay gente que de aquí para acá es un asco y de aquí para acá lo tienen muy limpito, con una tumbona, o sea, eso ya depende del uso de cada uno. Flavia, es posible también, porque esto en España es bastante normal, sobre todo en climas fríos, que por un lado se tiene una caldera central para atender una necesidad comunitaria, que hay un gran ahorro energético, y esta sí que tiene a lo mejor el suministro del gas. Sin embargo, luego lo que es ya la cocina, que puede ser eléctrica o puede ser de gas, o incluso un refuerzo de una estufa, que puede ser de gas, es decir, que en este caso tendríamos un suministro doble, un suministro que llega por tubería para lo que es la instalación general y por otro lado los consumos individuales que funcionan por bombonas. Os completo con otra pregunta de Flavia también y es, dice, cuando en el caso de la intervención se han modificado o se modificaban las viviendas la superficie de las viviendas y estas han tenido que ir a menos, ¿cómo se manejaron estos casos? ¿O es que estas viviendas que han ido a menos no tenían usuarios, propietarios, inquilinos? A ver, esto es un trabajo teórico, ¿vale? O sea, esto nos pidió el ministerio que buscásemos la solución a 3 edificios y además lo que intentamos es, en cada uno de los edificios buscamos soluciones constructivas diferentes, de tal manera que fuese un manual que dependiendo del problema que tú tuvieras, pudieras buscar distintas soluciones, ¿sabes? Entonces, no está hecho. Evidentemente, a lo mejor si a un vecino yo le digo que va a perder 1 metro cuadrado de toda su vivienda, me dice que no la quiere perder, pero cuando yo le diga te vas a ahorrar un dinero en calefacción, a lo mejor quiere entrar. Pero esto era todo teórico. O sea, lo que pasa es que no pudimos hacer todos los ensayos porque no pudimos ir porque estábamos en pandemia, pero utilizamos otros métodos para hacer los cálculos del traspaso de calor a través de cada uno de los muros y del gasto energético de cada una de las viviendas. Hay un tema curioso en esta pregunta que es la inversa. ¿Qué pasa si alguien quiere unificar dos viviendas y en vez de tener dos de 30, tener una de 60? Pues efectivamente eso no solamente se planteó, sino que lo planteó el mismo arquitecto y hay unos planos en los cuales da la solución para unificar dos viviendas de 30, 40 o 50 metros cuadrados y convertirla en una vivienda de más superficie. O sea que eso ya lo tenía en la cabeza. Lo de reducir, no, lo de ampliarse. Mm. Bien, vamos a pasar a otra pregunta. Por cierto, quiero pedir disculpas porque he dicho que el barrio de Joaquín Aracil, ya no tengo la cabeza bien, se llama el de la Sang, no. El barrio de la Sang de Alcoy es otro posterior de los 90. El de él es la Font Dolça, es decir, la fuente dulce. Otra pregunta, en este caso no la pasa Raquel Nieto, dice, ¿cómo se habría podido proteger la fachada en caso de que las dimensiones mínimas interiores no lo hubieran permitido? Bien, esa solución la aplicamos en el caso de Coruña, que teníamos, no podíamos hacerla más pequeña porque las dimensiones ya no cumplían y porque exteriormente teníamos unos muros de hormigón que no queríamos perder. Bueno, pues en ese caso la solución es el relleno de la cámara. El relleno de la cámara te va a dar una solución peor que el trasdosado por detrás porque vas a tener más puentes térmicos, pero aún así, haciendo el estudio, te digo, en La Coruña, que tampoco era el clima es distinto, pero también teníamos otra problemática, también mejorábamos considerablemente la envolvente térmica. El único problema que tiene el relleno de la cámara es que te lo tiene que hacer una empresa constructora que sepa, porque cuando tú rellenas la cámara puede que en un momento determinado tengas mucha presión entre los dos parámetros y te explote uno. O sea, hay que saberlo hacer. En el manual, en el texto, yo creo que explicamos cómo que había que ir haciéndolo poco a poco y en qué puntos había que ir haciéndolo para que no tuviéramos este percance. Bien, otra pregunta, y estas ya son de nivel técnico, ¿eh? Santiago Durán García dice, tengo dos dudas. Una es acerca de la protección de incendios. ¿No es necesario proteger la estructura con EI 120? Y la segunda, dado el aspecto exterior, ¿no podría haberse planteado una reproducción de un aplacado tipo fachada ventilada exterior para evitar reducir la superficie interior de las viviendas? ¿No se planteó por una cuestión económica? Bueno, voy a responder
a la primera pregunta y luego responderé a la segunda de manera irónica, ya aviso, pero yo soy muy irónica. Vale, la primera pregunta es, la protección de incendios en estructuras metálicas la podíamos conseguir de dos maneras. Uno, poniendo más cantidad de pintura antiincendios o recubriéndolas con algún elemento. Evidentemente al exterior no le podemos poner un pladur porque nos venía mal, pero que sí que, bueno, ahí hay cantidad de pintura porque han pintado 1000 veces, entonces no sería problemático dejarlo al exterior. Y la segunda pregunta de si no podemos reproducirlo y poner uno por fuera, bueno, pues ¿por qué no podemos reproducir la Mona Lisa y lo ponemos en todos los museos? Al final es lo mismo y lo tenemos igual. O sea, no es lo mismo. Yo, si no me queda más remedio, tapo ese cerramiento. Pero pudiendo buscar una solución que mejore la calidad de la vivienda, ¿por qué voy a eliminar uno de los parámetros patrimoniales que hemos visto desde un primer momento que era necesario defender? Y también hay que decir que hicimos encuestas entre los usuarios, porque aunque nos pilló pandemia hasta que nos encerraron, fuimos varias veces, y los usuarios ni tenían frío, ni, o sea, no sé, a lo mejor en Segovia son de otra pasta y están más acostumbrados al frío que el resto, pero decían que las casas estaban bastante bien. Y el hecho de reproducir con otro aplacado las condiciones del proyecto es muy difícil. O sea, hacer estas placas de hormigón es que están tan bien hechas que cuesta, nos costó incluso a nosotros inicialmente saber si era cerámico o era piedra y no era hormigón, del acabado tan perfecto que tenía. Y lo que implica también, añadido, es que toda la distribución, todo el módulo al aumentar el volumen y la superficie del envolvente, iba a cambiar totalmente, porque está perfectamente modulado con unos hiladas después bajo las ventanas de ladrillo rojo, o sea, está totalmente encajado una geometría muy Mm. estricta que ampliarlo hubiera sido la rotura de algo que creíamos mucho más sencillo poder solucionarlo Mm. con un tradosado, vamos, interior. Bien, pues mirad, ya en realidad ya preguntas no vienen. Por un lado, Flavia, que nos había hecho las consultas respecto del gas, justifica un poco por su propio trabajo que ella misma no pudo introducir el gas, se tuvieron que limitar a la electricidad y que bueno, por eso nos preguntaba y que la respuesta pues que le ha quedado muy clara. Y luego, por otro lado, hay una intervención de Joan Casa de Bay, que efectivamente es directamente con vuestra presentación, que dice: enhorabuena por la presentación y el concepto de caracterización patrimonial que nos ha acercado a un conjunto arquitectónico que nos ha recordado la Casa Bloc de Barcelona de Josep Lluís Sert, del grupo GATPAC de 1932-36. Joan, yo te diría que efectivamente, de hecho, la Casa Bloc yo creo que fue una de las primeras, dijéramos, que se protegió y que además ha sido intervenida con bastante, dijéramos, cariño y cuidado. Casi diría, no voy a decirte que nos sirve como referencia para todas las intervenciones, pero así, es un hito, dijéramos, en nuestra historiografía reciente y en materia de viviendas y de intervención mucho más. Lo Nada, confirmamos, desde luego, desde aquí. sí, es que es nuestro referente en este, y sobre todo porque fue de las primeras que se puso en valor y no solo se rehabilitó, sino que se restauró en este caso. Y nada, todos los que os han hecho preguntas, Flavia, Raquel, Santiago, os dan las gracias por la excelente presentación, no me quiero saltar ninguna palabra, y por lo tanto que os da las gracias por haberle resuelto todas las dudas y felicitaciones por todo este esfuerzo. No sé si queréis, también Alejandro García nos dice ahora lo mismo, que muchas gracias, que os dan las gracias por la presentación y las decisiones normativas patrimoniales fueron consultadas. Nueva pregunta, perdón. A ver, ¿Fue consensuado o no? una vez que hicimos las investigaciones y toda la parte que ha contado Daniel, nos reunimos los jefes de cada equipo
la Fundación Docomomo, representantes de la Fundación Docomomo, representantes del Instituto Torroja, incluso representantes del Ministerio. Y entonces nosotros expusimos cuáles eran los puntos bueno, cada jefe de equipo expuso cuáles eran los elementos que ellos decidían o consideraban que había que definir, que había que defender, y la verdad es que yo creo que no se cambió nada. El estudio es tan detallado y era tan exhaustivo que es que te lleva ahí. O sea, esto que hemos contado en 50 minutos es 1 año y medio de trabajo. Y claro, además en pandemia, cada uno en su casita, o sea, se metieron muchas horas de trabajo, muchas reuniones online. O sea, puede que parezca que es muy fácil haber llegado hasta ahí, pero si haces un buen estudio previo, te va llevando, o sea, te lleva, te lleva. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que encontrar la solución que al final cuando uno la cuenta parece que es sencilla, pero uno no llega a la sencillez de modo inmediato, sino después de mucho, mucho trabajo. Bien, pues con esta, dijéramos, conferencia, yo os doy las gracias, Daniel, Sara. Nosotros vamos a seguir en contacto, por supuesto, pero sobre todo al público que nos ha sido fiel, que a pesar de los inconvenientes y de las dificultades técnicas han estado a lo largo de estas 6 conferencias. Yo les doy las gracias a todos y a todas y si siguen teniendo interés en el patrimonio de la arquitectura del siglo XX, que podamos hacer otro ciclo con otro enfoque, pues nosotros estamos a vuestra disposición. Si queréis, escribís ahí cómo, pedís que para el año que viene organicemos otro ciclo y seguro que hay un buen nutrido grupo de profesionales que estarán encantados de poder compartir sus conocimientos con todos vosotros y con todas vosotras. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todos. Hasta luego.